Project Playtime es ese proyecto de Mob Entertainment que definitivamente es especial, pero desafortunadamente está en un estado de abandono que es prácticamente imperdonable. Desde octubre del año pasado no tenemos ninguna actualización sobre este juego, y como pinta la cosa, parece ser que aunque estoy seguro de que algo están cocinando, el abandono es más que evidente. Por eso en este video te traeré 7 cosas que definitivamente necesitamos para Project Playtime, el spin-off multijugador de Poppy Playtime. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Este es el primer punto y el más obvio, pero para que Project Playtime pueda resucitar, una de las cosas que necesitamos son nuevos monstruos. No hemos tenido un nuevo monstruo desde hace prácticamente un año, o sea, nunca. Cuando salió el juego, vino con 3 monstruos disponibles, Mummy Longlegs, Hugo Alberto y finalmente Boxy Boo, y aunque nos prometieron que estaban trabajando en PJ Bugapillar para añadirlo como próximo monstruo dentro del juego, al final nunca se dijo qué sucedió con él, y ya con la salida de Poppy Playtime capítulo 3, nos queda bastante amplio el repertorio de monstruos y personajes disponibles que podrían agregar, desde Catnap, siendo un personaje que tendría unas habilidades bastante específicas con el gas, como Miss the Light, que podría moverse aprovechando las zonas oscuras del mapa, así como Dog Day, que también podría ser un monstruo que perfectamente podría aparecer en el nuevo Project Playtime. Y por supuesto, ¿cómo podríamos olvidarnos de Daisy, Bron, Candy Cat y hasta de Catabee, que fueron personajes que se le preguntó a la comunidad si les gustaría verlos dentro del juego, siendo que evidentemente una de las formas más sencillas de atraer nuevo público a Project Playtime sería agregando cualquier personaje nuevo. Les aseguro que sin importar quién sea, la gente volverá a jugarlo porque se darán cuenta que finalmente mostrarán interés en este proyecto. En Poppy Playtime Forever nos dieron la oportunidad de no solamente tener una modalidad de construcción de mapas, que de hecho Poppy Playtime Forever es actualmente muchísimo más transitado que Project Playtime, principalmente porque el juego está disponible para Roblox y obviamente es gratuito. Pero el juego también cuenta con una campaña o modalidad PvE, lo que quiere decir jugador contra entorno. En él, varios jugadores, exactamente 10, podrán jugar y tratar de sobrevivir contra Hugo Alberto, que intentará matarlos. Por supuesto que esto de por sí trae una enorme ventaja a la hora de jugar, pero esto es algo que fácilmente podría replicarse para Project Playtime. Y mi idea acá para hacer una modalidad PvE sería incluir a Nightmare Huggy, no como un monstruo jugable o no solamente como un skin, que sería lo más probable, sino como parte de una modalidad PvE en la que Nightmare Huggy esté persiguiéndonos por varios pasillos similares a los de Hogar, Dulce Hogar del capítulo 3. De esta manera tendría a un monstruo literalmente igual a uno de los que tienes jugables, pero siendo controlado por el mapa, y que permitirá que varios jugadores terminen tratando de sobrevivir y haciendo misiones en un mapa mucho más desafiante e intenso. Esta modalidad me encanta porque permitirá que varios jugadores puedan disfrutar del juego sin la necesidad de que haya alguien teniendo que jugar como monstruo. Por supuesto, los nuevos mapas dentro de Project Playtime, más que un punto, son una necesidad. Una nueva temporada de Project sin un nuevo mapa sencillamente se sentiría más vacío que de costumbre. Las últimas 2 temporadas al menos nos ofrecieron 2 mapas nuevos, siendo la Forja Destroy a Toy y el Pozo de los Juguetes Forsaken. Por lo que, obviamente el siguiente mapa que debería ser incluido sí o sí a este juego, tendría que ser algo nuevo que jamás hayamos visto dentro de Project. Yo propongo varias ideas, y la primera es que se ha incluido un mapa basado en el Playtime Park, del que ya hablamos hace un mes atrás, y que pudimos ver en la entrada del teleférico que da con el Playgear. Otro mapa que me gustaría ver sería definitivamente una especie de mapa inspirada en la entrada principal de la fábrica. De esta forma sería bastante genial poder revisitar los mismos pasillos del primer capítulo, pero teniendo a los juguetes asesinos atacándonos. Y finalmente me gustaría un mapa basado en una especie de almacén abandonado, un enorme almacén repleto de cajas, juguetes olvidados, maquinaria pesada y demás cosas como oficinas, que dé la impresión de que estamos todavía en la fábrica Playtime. Algo un poco más simple, pero claustrofóbico.
Esta idea por supuesto que me encanta. La idea de agregar skins hechas por la comunidad sinceramente afianzaría la idea de que la gente pueda participar y crear sus propias skins y demás cosméticos. Eventualmente los desarrolladores terminarían viendo el trabajo y aceptación de estas skins y al volverse populares acabarían siendo agregadas al juego finalmente. Una de estas ideas agregadas fue la de Pexahuggy, uno de mis primeros conceptos de skin que fue agregado a Project Playtime tiempo después. No sé si realmente fue un concepto que metieron gracias a mí, pero definitivamente es un honor y placer que al ser un partner in crime hayan considerado mi idea para que fuera agregada dentro de Project. Y la verdad, nada me complacería más que esto pudiera replicarse con otras ideas o conceptos que la comunidad vaya creando, desde cosméticos para monstruos como para jugadores. Otra cosa que definitivamente avivaría muchísimo el juego sería la inclusión de nuevos modos de juego. Todos amamos y conocemos la modalidad base de Project Playtime, pero creo que hacen falta más modos para que el juego sea mucho más activo. Ya hablamos de hacer un modo PvE o jugador contra ambiente, pero creo que se deberían agregar modalidades de juego distintas. Una de las que se me ocurre sería un modo de juego parecido a un captura la bandera, o como el modo de tag que habían mencionado hace un buen tiempo. Si bien no está confirmada que esta modalidad vendrá, sería genial ver que este modo sea incluido al juego, así como un posible modo de zombies, donde si te atrapa un monstruo te convertirás automáticamente en él. Otro modo que se me pasa por la cabeza sería el volver a añadir a los mini Huggies, que fueron eliminados en la tercera temporada, para que fueran agregados como una especie de modalidad alternativa, algo que creo iría bastante bien para Project Playtime y que le daría bastante sazón a este juego. Haré que más gente lo jugara y le diera cierto interés a la franquicia. Esto es algo que muchos fans de Project y Poppy Playtime han estado pidiendo a gritos, y es definitivamente un port para celular. Una de las cosas que llevamos esperando de parte de Mob Entertainment es que se pongan las pilas y saquen una versión de móvil para Project Playtime. Desafortunadamente no tenemos noticias sobre esto, aunque sabemos que es algo en lo que están trabajando, pero creo que si el juego hubiese tenido una versión para celulares más temprano que tarde, mucha más gente hubiera podido jugarlo y también contaría con una mayor cantidad de público. Desafortunadamente no terminó sucediendo, pero sería un añadido que podría mantener la actividad del juego bastante vigente. Además de todas las cosas que mencionamos anteriormente, es prácticamente necesario que hagan eventos diarios y actividades cada tanto, como recompensas diarias, retos y misiones a completar, así como eventos de temporada. Teniendo todo esto en mente, pueden sacar eventos tanto de Navidad, Pascua o demás festividades, cosa que ya hicieron en el pasado pero que no han vuelto a repetir. A veces, un solo evento que agregue un poco de contenido basta y es suficiente como para poder revivir un juego. Y bueno, estas serían 7 cosas que me gustaría ver en Project Playtime y que podrían revivirlo. Déjame abajo qué idea a ti te gustaría añadir más a este juego. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.